Estamos en contacto ya con Marlene Molero Suárez, ella es CEO y cofundadora de Gender Lab, una organización ocupada en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y obviamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Vamos a saludarla entonces desde La Razón Radio a Marlene Molero. Estamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está Marlene? Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. ¿Desde dónde nos habla Marlene? Yo estoy ahorita en Lima, Perú, pero la próxima semana estaré en La Paz, La vamos a Bolivia. esperar aquí en Bolivia porque el martes tienen un acto especial en la ciudad de La Paz. A ver, con ella vamos a hablar de un tema que es recurrente. Nosotros los hombres lo vemos, a veces incluso podemos incurrir en ese tipo de acciones reñidas en aras de la defensa de los derechos de las mujeres, el acoso laboral. Si bien digo nosotros los hombres, no es porque nosotros personalmente estemos en ese grupo, pero sí vemos acoso laboral en todas las oficinas del Estado, en todas las entidades privadas y públicas, en cualquier oficina. ¿Y cómo se manifiesta esto? Seguramente Marlene, con la experiencia que tiene, nos va a contar. Marlene, por favor. Bueno, sí, primero ratificar lo que has dicho, ¿no? El acoso, específicamente, digamos, para hablar por la fecha del acoso sexual laboral, sucede en todos los espacios de trabajo, ¿no? Sean del ámbito público, del ámbito privado. Uno tiende a pensar que esto no pasa en su organización, pero lo más probable, más bien, que lo que esté sucediendo es que no haya una denuncia o una apertura real a hablar sobre el tema, ¿no? Es algo que sí pasa y lo que se tiene que hacer es trabajar en prevención. Y el acoso sexual en el ámbito del trabajo de lo que habla es de una serie de comportamientos no deseados por la persona que las recibe, de índole sexual o sexista, y que generan, pues, en consecuencia, una situación hostil, humillante o compleja para que la persona pueda seguir asistiendo o desarrollando sus labores como las venía haciendo, ¿no? Y acá podemos tener, porque tú muy bien has mencionado esto de a veces se pueden incurrir sin que nos estemos dando cuenta o que seamos muy conscientes del impacto que están teniendo o pensamos que de pronto son bromas o cosas intrascendentes cuando sí están calificando como acoso sexual, ¿no? Y es porque esta palabra incluye las manifestaciones más graves que van a ser las que tienen que ver con chantaje, ¿no? Es decir, mantener algunas condiciones de trabajo, la propia estabilidad del puesto o acceder a un ascenso o a un aumento, está supeditado a aceptar una serie de acercamientos o de proposiciones sexuales, ¿no? Esos son los casos como más serios y ahí usualmente tendemos a alinearnos y decir primero que está mal y lo segundo, catalogarlo como acoso sexual. Pero luego hay una serie de actos que son más cotidianos, son más sutiles y que tendemos a normalizar, ¿no? A decir que no son para tanto, no los llamamos, no, la gente no suele llamarlos acoso sexual, aunque sí son parte de comportamientos típicos. Voy a poner ahí, por ejemplo, invitaciones reiteradas a salir a pesar de no haber recibido una aceptación previa, bromas de contenido sexual o sexista, que son estas que se hacen muchas veces en doble sentido, acercamientos físicos innecesarios o miradas persistentes, morbosas, incómodas. Este tipo de actos sí forman parte de un cotidiano de la mayoría de ámbitos de trabajo y ahí hay que hacer una labor de sensibilización para entender que son comportamientos no correctos para el lugar para el lugar de empleo y que además son susceptibles de configurar un caso de acoso, ¿no? Marlene, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Un gusto. Antonio, ¿cómo estás? No sé si, aparte de todos estos estudios de los que nos habla, también se han hecho cuantificaciones, ¿sí? Y no sé si por países o no sé, si nos puede contar también sobre esto. Sí, claro que sí. En GenderLab, de hecho, tenemos una herramienta que se llama ELSA y que trabaja con organizaciones del sector público y del sector privado en América Latina, principalmente en Bolivia, en Colombia y Perú. Es una herramienta que está corriendo desde el año pasado de diagnóstico que nos permite conocer la incidencia de esto en las organizaciones y en consecuencia sacar alguna muestra de un sector determinado en el país, que tiene ya más de 100.000 entradas de información, y resalto el número de entradas de información porque esto es como un par de estadios, usualmente la capacidad de un par de estadios nacionales
llenos de gente, ¿no? Entonces un montón de información. Lo que esto tiene es una de las muestras, o es la muestra más grande en la región. Y lo que esto ha encontrado a nivel latinoamericano es que más de 1 de cada 3 trabajadores pasa por alguna situación de acoso sexual en el año, pero un porcentaje muy bajo lo va a reconocer como tal, lo va a denominar como tal, y un porcentaje aún más bajo lo va a denunciar, ¿no? Entonces, acá hay una simetría de información, porque tenemos cosas que están sucediendo en la organización, pero menos del 10% de los casos que son identificados como acoso sexual son finalmente reportados al canal ético, canal de denuncias, recursos humanos, lo que sea que la organización tenga para darle trámite. O sea, tiende a no enterarse. No lo hacen, digamos, las personas no denuncian porque tienen miedo a dañar su trayectoria profesional, ¿no? Y esto no solamente significa un miedo a un eventual despido, sino también a qué van a decir los compañeros y las compañeras de trabajo, los pares, ¿no? A ser estigmatizada dentro del ámbito laboral. Más de la mitad de casos, por ejemplo, no se denuncia por eso. Y lo que suele suceder con más frecuencia, digamos 1 de cada 2 casos, por ejemplo, tiene que ver con estas conductas que están fuertemente normalizadas en los espacios de trabajo, y comentaba como bromas, comentarios en doble sentido, comentarios no deseados, ni solicitados, ni bienvenidos sobre la apariencia física de las personas. Y estos son números, digamos, bastante duros, creo yo, en la región, pero que también pueden modificarse, ¿no? Como les decía al inicio, ELSA, que es la herramienta, tiene ya 2 usos. O sea, hay empresas o organizaciones, digamos, que se han medido, han hecho su línea base en el 2021 y que han vuelto a tener una medición en el 2022. Y en el interín de esos 2 periodos han hecho una serie de acciones de prevención, de erradicación, han capacitado al personal, han sacado alineamientos internos, sus autoridades o sus líderes empresariales se han pronunciado en contra del acoso, han capacitado, han lanzado campañas de comunicación. Entonces, el haber hecho esa serie de acciones sostenidas desde un periodo más o menos extendido ha logrado en promedio reducir la incidencia de acoso sexual en 2/3 partes, ¿no? Entonces, si antes 1 de cada 3 personas estaba pasando por esto, ahora en las empresas que lo han trabajado es como 1 de cada 10. Y igual es un número alto, ¿no? Porque si estamos en una reunión, digamos, de 10 personas, que de pronto es común estar en espacios así, significa que una de ellas ha pasado por esta situación. Entonces, todavía es un número que hay que continuar trabajando, pero el mensaje finalmente es, y lo que los números y la data finalmente muestra, es que la prevención es posible, ¿no? Lo que se necesita es tomar acción. Ahora, perdón, Toño, seguí nomás. Sí, le iba para para continuar en esta línea. ¿Qué considera Marlene que es mejor? ¿Sí? Tener normas claras dentro de una institución, llámese privada o pública, pero tener normas claras sobre esto, o bastaría con campañas de prevención, como dice usted, o ambas cosas. Son ambas, ¿no? Cuando se habla de acoso sexual, normalmente hablamos de un sistema de prevención. Y el sistema pasa por tener normas que estén claras, ¿no? Esto le llamamos como una gobernanza. Y esto usualmente toma la forma de alguna mención o referencia en el código de ética de la organización, o en algún reglamento interno, o en algunos casos directamente se hace un reglamento específico sobre el tema, ¿no? En Perú, por ejemplo, suelen haber reglamentos específicos sobre el tema. En Bolivia se está empezando a incorporar esto, y si no está ahí, solemos encontrarlo también en códigos de ética. Entonces, tenerlo el lineamiento escrito, digamos, que exista de alguna manera más tangible, sí es necesario, pero no es suficiente, ¿no? También lo que hemos encontrado, sobre todo en las primeras mediciones que se hicieron el año pasado, es que la organización reportaba que tenía este lineamiento, este documento, esta política, pero que un porcentaje muy alto del personal señalaba no conocerlo o no saber de su existencia, y si sabía que existía, no sabía dónde encontrarlo, ¿no? Y esto es porque los medios de difusión es que alguna vez se le envió por correo electrónico o se colgó en algún lado del intranet o la página web de la empresa y nunca más se habló, o porque tenía pues digamos, uno lo veía y era como si estuviese leyendo una norma o una ley, ¿no? Y eso no es amigable para alguien que accede a la información. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado como parte de estas acciones de prevención?
que la difusión de estos lineamientos ha tendido a ser multicanal, ¿no? Eso significa, por ejemplo, si hay un nuevo ingreso de personal, se le entrega desde el momento en que entra, se le manda por correo electrónico, se le entrega en físico, se cuelga en la página web, se le recuerda periódicamente y además se construyen contenidos amigables, ¿no? Un contenido amigable es una redacción más fácil, es mucho más gráfico, algo mucho más corto que transmita las ideas centrales. Entonces, todo esto ayuda a que las personas no solamente sepan no solamente que el documento exista, sino que las personas sepan que exista, y cuando saben que existe, significa que reconocen que su organización tiene una política de tolerancia cero contra el acoso sexual. Y cuando ese reconocimiento existe, sumado a todo lo de capacitaciones y comunicaciones que también bien ha señalado, empieza a mejorar su capacidad de reconocer situaciones que antes veía en su cotidiano y no las cuestionaba. Y hoy las empieza a cuestionar, empieza a reconocer que están mal, que no son correctas, y entonces primero no va a incurrir o va a evitar incurrir en ellas, y segundo, si las ve suceder a su alrededor, digamos, no que la hace él o ella, sino que alguien más lo hace y lo ve, pues va a poder también intervenir en la situación y señalar que eso que está pasando no es correcto, ¿no? Y así es como, digamos, toleramos menos este tipo de situaciones en los ambientes de trabajo y a la vez se reduce su incidencia. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso? Nosotros en la oficina vemos recurrentemente muchos hechos que sin darnos cuenta, seguro que están dañando o incomodando a las mujeres, pero hay que reflexionar mucho, ¿cierto? Nosotros inconscientemente podemos estar faltándoles el respeto, por decirlo menos, o por violando sus derechos, ¿no? Porque el solo, usted nos decía, una invitación persistente, las bromas con contenido sexual, un acercamiento físico y miradas morbosas implican acoso sexual. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo se manifiesta así en sencillito, nos podría decir, este tipo de acciones que no nos damos cuenta a veces en el espacio laboral? Sí, y además quiero agregar, digamos, a todo ese recuento que acabas de hacer, tú lo comenté hace un momento, que no suelen tratarse de actos aislados, ¿no? Es decir, no es una invitación a salir, ¿no? No es un comentario, porque muchas veces también escuchamos que todo es acoso o que ahora no se puede decir nada. Sí. Lo que tendemos, ¿no es cierto? Lo que tendemos a encontrar son actos sistemáticos, o sea, que se dan una y otra vez. Básicamente la persona va a trabajar y ya sabe que algo más va a suceder ese día, o sabe que si se cruza con tal persona, pues a ver dónde se mete, porque algo le van a, por lo menos, decir, ¿no? O mirar, o ya se le van a acercar, digamos, físicamente de maneras que no son adecuadas, ¿no? Invadiendo el espacio ya personal y generando una situación de acoso. Entonces son de manera persistente. En nuestro imaginario, digamos, si lo primero que sucediese fuese el chantaje sexual, por decir, de un jefe, ¿no? Que diga, oye, mira, si no salimos, estos permisos que tú estás teniendo, o estas facilidades o flexibilidad, digamos, para hablar de una tendencia ahora de flexibilidad, te los voy a quitar, se van a reducir o ya no van a ser posibles, digamos, eso es clarísimo, ¿no? Pero no comienza ahí. En realidad comienza con acercamientos iniciales que uno podría pensar que son como amicales, o es una persona que te quiere apoyar en el trabajo, o un jefe o jefa que es especialmente preocupada, ¿no? Luego estos acercamientos, digamos, se van a volver más frecuentes. Ahí de pronto ya se pasa al WhatsApp, por ejemplo, y las conversaciones ya no son sobre temas de trabajo, sino comienzan a tocar temas más de índole personal. Uno, digamos, no quiere quedar mal, no quiere ser la persona antipática del grupo, entonces contesta, va marcando algún tipo de límites, pero todo esto continúa progresando, y luego ya no es solamente, digamos, de temas que no tienen que ver con el trabajo, sino que de pronto son conversaciones o contactos en fines de semana o en horarios que ya no son laborales. Entonces va como progresando, ¿no? Hasta que se comienza a poner mucho más expreso y comienza a caminar hacia temas más físicos usualmente primero, y luego hacia temas de chantaje. Pero te das cuenta que
señalado como todo un proceso. Entonces, cuando una organización o cuando alguien ya finalmente llega a hacer una denuncia por este tema, es muy poco probable que vaya a denunciar, me miró una vez de tal forma, o pasé por la oficina y me dijo algo una sola vez. O sea, va a narrar una serie de hechos que, si lo listásemos, tranquilamente hablamos de 2 páginas de situaciones que están describiendo, ¿no? Entonces, si bien un solo acto, si es serio, puede dar lugar a una situación de acoso sexual, lo cierto es que suelen tratarse de eventos sistemáticos, de eventos reiterados, que van aumentando en frecuencia y que van aumentando en intensidad también. Marlene, ahora otra pregunta que se me viene y que también alguna vez lo hemos visto acá, por ejemplo, en el caso concreto de violación o de abuso a mujeres. Cuando se hace la denuncia, el camino que viene después no es sencillo. No es fácil, ¿no? A veces incluso se complica más, ¿no? A veces hay amenazas sobre la víctima. ¿Cómo se maneja esto en una organización una vez que hay una denuncia? Sí, a ver, las personas que estén encargadas dentro de la organización de recibir la información, de hacer una investigación y de tomar una decisión, tienen que tener una preparación especial para hacerlo, ¿no? En primer lugar, porque todos venimos con nuestros imaginarios, estereotipos y preconcepciones de lo que es o no es acoso sexual. Entonces tenemos que prepararnos en manejar, digamos, esas personas un entendimiento más completo sobre las situaciones, estar mucho más alerta sobre los sesgos e imaginarios que de pronto tenemos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hablamos de una situación sostenida, de contactos reiterados, en fin, y de pronto pensamos, oye, pero ¿por qué no le puso el pare, ¿no? O algo que de pronto las mujeres también podemos decir, sí, yo como mujer rápidamente lo hubiera frenado. Y en consecuencia, como estamos juzgando la reacción de la otra persona, pero a la vez tendemos como a quitarle relevancia al caso cuando caemos en esos sesgos o en esas formas de pensar. Entonces, lo que tienen que aprender dentro de entrenamientos adecuados es a detectar eso y no caer ahí. Lo otro es tener muy en cuenta, finalmente el acoso sexual es una forma de violencia, frente a que específicamente es una forma de violencia que se da en los espacios de trabajo. Entonces esto hay que evitar incurrir en revictimizaciones, ¿no? Esto significa por ejemplo, no hacer a la persona repetir una y otra vez lo que le ha sucedido, o ponerla, digamos, en tela de juicio, lo que no quiere decir que no se haga una investigación. También, digamos, suele ser recomendable ofrecer como apoyo psicológico en caso la persona quiera conversar con algún especialista, porque efectivamente son situaciones que generan mucho estrés, mucha ansiedad, y que en los casos más graves van a generar trastornos de sueño o trastornos de alimentación también. O sea, esto puede generar como consecuencias a nivel personal muy, muy graves. En Bolivia, por ejemplo, hay una ley penal sobre esto, ¿no? Esto tiene otro tipo de implicancias también. Entonces, las organizaciones pueden decidir dar apoyo para acompañar en el proceso de denuncia, que no quiere decir denunciar por sí mismas, ¿no? Quiere decir como dar apoyo, orientación, en caso quien haya pasado por esta situación quiera tomar ese camino legal. El martes su organización va a presentar un informe en Bolivia. Estamos ansiosos de conocer el informe. Es más, creo que podemos publicarlo ese mismo día. ¿De qué se trata este documento? ¿Quiénes lo han propiciado? ¿Cómo es que se ha trabajado en Bolivia? ¿Bajo qué bases metodológicas, técnicas o científicas se han conseguido estos datos? ¿Qué podemos adelantar de ese informe, Marlene? Sí, efectivamente. Estamos presentando el día martes un informe hecho por GenderLab usando la herramienta ELSA, que ha contado con el apoyo y el financiamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que más de 20 organizaciones, principalmente empresas privadas, no exclusivamente, pero principalmente empresas privadas, han utilizado durante 2 años consecutivos, ¿no? Esto quiere decir que han hecho una línea base en el 2021 y han hecho una segunda medición en el 2022 para poder ver qué es lo que ha cambiado y aprender qué es lo que funciona para prevenir el acoso sexual laboral. Entonces, lo que vamos a ver es
donde partíamos el 2021, que más o menos les dije en Latinoamérica partimos de una de cada tres personas pasa por una de estas situaciones, y vamos a ver qué es lo que ha cambiado, qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que las empresas o las organizaciones han hecho para prevenirlo, que han tenido un impacto importante, significativo en su reducción, ¿no? O sea, por mucho tiempo hemos pensado que no hay nada que podemos hacer para frenar esto, ¿no? Más o menos, y lo hemos como tendido a naturalizar, pero la data nos muestra que sí es posible tomar acción. Entonces lo que vamos a enfocarnos mucho es en lo que sí funciona para prevenir y erradicar el acoso sexual laboral. Ahora, ¿cómo vamos en Bolivia? Seguro que mal, obviamente, por los estudios o las consideraciones técnicas o metodológicas que se hubieran planteado en el informe. ¿Estamos mejor, peor que otros países? Usted nos adelantaba de que en Colombia y en Perú también se habían hecho este tipo de informes. Sí, a ver, o sea, como premisa es ningún país en la región está bien, ¿no? O sea, eso es como de arranque. La situación es bastante compleja en general. Perú, por ejemplo, tiene ley desde hace muchísimo sobre este tema desde casi 2 décadas. Sin embargo, su incidencia de esta situación sigue siendo más o menos promedio. En Bolivia la incidencia es un poco más alta de lo que encontramos en comparación de países como Perú o como Colombia. Sin embargo, la reducción también ha sido importante, ¿no? Estamos hablando de una reducción de casi 30% en la incidencia, los números exactos los vamos a ver, pero estamos hablando de una reducción bastante fuerte también, ¿no? Y la verdad es que la experiencia en el caso de Bolivia ha sido bastante grata, porque hay un involucramiento muy interesante por parte de las empresas, con acciones muy, digamos, yo diría como de innovación, y muy comprometidas en generar un cambio, ¿no? Y estos cambios se ven. O sea, si antes hablábamos en Bolivia que 1 de cada 2 personas ha pasado por esto dentro de su espacio de trabajo, hoy ese promedio en organizaciones que han trabajado el tema está en 2 de cada 10, ¿no? Entonces hay una reducción como muy fuerte también de esa incidencia, nuevamente, que no es porque sí, ¿no? O sea, no es que un año se acosó menos que el año anterior. Esto es producto de un trabajo consistente durante un periodo relativamente prolongado de tiempo, y donde hay inversión de una serie de recursos, no necesariamente económicos, pero tiempo, esfuerzos, etcétera, para comenzar a hablar de esto dentro de las organizaciones. Y quiero destacar mucho el comenzar a hablar de esto dentro de las organizaciones, porque el acoso sexual es un tema tabú. Nos gusta mucho hablar de igualdad de género, hablar de liderazgo, hablar de empoderamiento de las mujeres. Esas son cosas como que nos atrae hablar de eso. En Bolivia se está hablando muchísimo de eso, me parece, en el sector empresarial ya. Yo saludo eso, creo que son pasos necesarios. Pero también tenemos que mirar estas cosas que de pronto no están bien en nuestra organización, porque si no las miramos, no es que vayan a desaparecer, van a continuar ahí, y simplemente no vamos a tomar acción y no vamos a empezar a corregirlas o a evitarlas o hacer, digamos, los esfuerzos que se tengan que hacer para que dejen de suceder, ¿no? Entonces, romper el tabú y comenzar a trabajar el tema, aceptar que es algo que probablemente sucede en nuestra organización, atrevernos a mirar lo que está sucediendo, hacer una línea base y con data e información establecer una estrategia de prevención e implementarla, es lo que da resultados como los que he comentado hace un momento. Marlene, ¿usted tiene alguna recomendación, algunas consideraciones o en su caso algún punteo respecto de un protocolo de acción de parte de las empresas e instituciones para prevenir, para evitar, para sancionar el acoso sexual laboral? Si nos puede puntear, por favor. Sí, claro que sí. 4 recomendaciones que hemos visto de acuerdo a este informe y la data, que es lo que más impacto está generando. Lo primero, tener un sistema de prevención. Esto significa tener un reglamento contra el acoso sexual, o que establezca una política de tolerancia cero. Tener un canal de denuncia, es decir, que haya un mecanismo a través del cual las personas pueden denunciar esta situación, ¿no? Eso como primer paso, que es tener esta gobernanza. El segundo paso es difundirla. No basta nuevamente con que lo tengamos, lo tenemos que difundir dentro del personal. Ahí hay todo un tema de comunicación. Entonces tiene que haber una estrategia de comunicación atada a este lineamiento. Ese es el segundo punto.
El tercer punto tiene que ver con las capacitaciones, ¿no? Las personas tenemos que estar alineadas en lo que significa el acoso sexual laboral y en la postura de nuestra propia empresa. Y acá hay que atender a las necesidades específicas de capacitación de cada grupo ocupacional. O sea, hay quienes podrán, por ejemplo, hacerlo virtual porque su puesto de trabajo involucra una computadora y una conexión a Internet, ¿no? Y la posibilidad, digamos, de invertir una hora, por ejemplo, un día para poder pasar por ese entrenamiento. No es la misma posibilidad de quien tiene un trabajo operativo o en planta donde no tiene acceso a este tipo de herramientas por su propio tipo de trabajo. Entonces, para ellos o para ellas puede hacerse una capacitación presencial, de pronto no es extensa en tiempo, pero son distintos momentos donde se va recibiendo información. Entonces, la capacitación no es la misma para todo el mundo, sino que tiene que atender a las necesidades específicas. Entonces, vamos con 3, voy a poner una más, pero vamos con 3 para recapitular. La gobernanza, que tiene que ver con el reglamento, la difusión para entender, para que la gente conozca la postura de la empresa, la capacitación para afianzar estos conocimientos y poder resolver dudas, y un cuarto punto que es sumamente importante, que tiene que ver con el ejercicio de liderazgo, ¿no? Los y las líderes, empezando por quien dirige la organización, tienen que tener una postura muy clara contra el acoso sexual, que tiene que ser además vocal, expresa y activa, ¿no? Entonces sí se necesita la cara de él o la gerenta general, por ejemplo, además de recursos humanos y de otras áreas, que digan expresamente que eso no es tolerado dentro de la organización y que tendría consecuencias laborales si es que se incurren en esos hechos.